En el vasto panorama del cine hay películas que no solo entretienen, sino que también exploran la complejidad humana y abordan temas profundos. Milagros Inesperados, conocida también como La Milla Verde, es una de esas obras que resuenan en el corazón de quienes la ven. Y al sumergirnos en la historia de John Coffey, interpretado magistralmente por Michael Clarke Duncan, no podemos dejar de reflexionar sobre la sensibilidad humana y su relación con lo que hoy entendemos como personas altamente sensibles o por sus siglas PAS. La trama de la película nos lleva a un corredor de la muerte en una penitenciaría del sur de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Allí, un guardia llamado Paul Edgecombe, interpretado por Tom Hanks, se encuentra con un hombre gigantesco y aparentemente simple, John Coffey, quien está condenado por un crimen que no cometió. A medida que avanza la historia, descubrimos que John Coffey posee un don extraordinario, la capacidad de curar a las personas con solo tocarlas. Este don de John Coffey no es solo una herramienta narrativa para la trama, sino que también nos invita a reflexionar sobre la sensibilidad humana en su forma más pura. Las personas altamente sensibles, como se denomina en la actualidad a aquellos individuos que tienen un sistema nervioso más receptivo y reaccionan de manera más intensa a estímulos sensoriales, emocionales o cognitivos, podrían encontrar en Coffey un símbolo de su propia experiencia. Hola, soy Ángela Guzmán, psicóloga, máster en orientación educativa familiar, apasionada por la educación familiar y las relaciones afectivas. Acompáñame en este espacio a descubrir a través de las películas, series, canciones y libros una manera diferente de reflexionar sobre el amor, la familia y la educación. Te espero. Pero, ¿de dónde surge el término persona altamente sensible? Este término surgió a partir de la investigación y trabajo de la psicóloga Elaine Aron en la década de 1990. Aron comenzó a estudiar un grupo de personas que parecían tener una sensibilidad emocional y sensorial más intensa que la media. Estos individuos parecían ser más propensos a reaccionar de manera profunda a estímulos externos como luces brillantes, ruidos fuertes o cambios emocionales en su entorno. Aron desarrolló la teoría de la alta sensibilidad como una característica de la personalidad que abarca aproximadamente al 20% de la población. Ella argumenta que ser altamente sensible es una característica innata y no un trastorno o enfermedad. En su libro The Highly Sensitive Person de 1996, Aron detalla las características de las personas altamente sensibles y cómo esta sensibilidad puede influir en diversos aspectos de sus vidas, desde las relaciones interpersonales hasta el trabajo y la salud mental. Propuso que esta sensibilidad puede ser una fortaleza en lugar de una debilidad y que entender y aceptar esta característica puede llevar a una mayor autoconciencia y bienestar emocional. El trabajo de Aron ha sido influyente en el campo de la psicología y ha generado un interés significativo en comprender y apoyar a las personas altamente sensibles. Otros autores y profesionales como Ted Seff y Susan Cain también han contribuido al estudio y la difusión de información como la alta sensibilidad. En conjunto, estos estudios han ayudado a legitimar la experiencia de las personas altamente sensibles y a proporcionar estrategias para sobrellevar los desafíos y aprovechar las fortalezas asociadas con esta característica de la personalidad. ¿Cuáles son las características de las personas altamente sensibles o PAS? Las características de las personas altamente sensibles han sido ampliamente estudiadas y discutidas en la literatura científica. A continuación,
te presento algunas de las características comunes asociadas con las personas altamente sensibles basadas en investigaciones recientes. Punto número 1. Profundidad de procesamiento. Las personas altamente sensibles tienden a procesar la información de manera más profunda y reflexiva. Son propensas a pensar detenidamente sobre las cosas y a analizar situaciones antes de actuar. Por ejemplo, una persona altamente sensible puede pasar mucho tiempo reflexionando sobre una conversación significativa que tuvo, analizando cada palabra y el significado oculto de cada palabra, en lugar de simplemente dejarlo pasar. Punto número 2. Tienen una mayor sensibilidad emocional. Las personas altamente sensibles son altamente receptivas a las emociones, tanto propias como de los demás. Pueden experimentar emociones de manera más intensa y ser más conscientes de los matices emocionales en su entorno. Una persona altamente sensible puede sentirse abrumada de alegría al presenciar un momento emotivo, como una propuesta de matrimonio, llorando de felicidad junto con los protagonistas. El punto número 3 es una sensibilidad sensorial. Las personas altamente sensibles suelen ser más sensibles a estímulos sensoriales como ruidos fuertes, luces brillantes y olores intensos. Pueden sentirse abrumadas fácilmente en entornos sensoriales estimulantes. Una persona altamente sensible puede sentirse, por ejemplo, incómoda en un restaurante ruidoso debido al sonido de los platos y las conversaciones de las personas que están cerca, prefiriendo lugares más tranquilos para disfrutar de una comida. Punto número 4. Empatía y cuidado por los demás. Las personas altamente sensibles suelen ser empáticas y preocupadas por el bienestar de los demás. Pueden mostrar una mayor sensibilidad hacia las necesidades y emociones de quienes les rodean. Por ejemplo, puede notar fácilmente una persona altamente sensible cuando un amigo está triste, incluso si el amigo está intentando ocultarlo, y puede ofrecer consuelo y apoyo de manera natural. Se ajusta al comportamiento del amigo para poder brindar ese apoyo así él no quiera expresar el malestar. Punto número 5. Sensibilidad al estrés y la sobrecarga. Las personas altamente sensibles pueden ser más susceptibles al estrés y la sobrecarga emocional debido a su alta sensibilidad y profundidad de procesamiento. Pueden necesitar más tiempo para recuperarse de situaciones estresantes. Por ejemplo, una persona altamente sensible puede sentirse abrumada por una agenda ocupada o un ambiente caótico, necesitando tiempo a solas para recuperarse y recargar esas energías. Preferencia por entornos tranquilos. Las personas altamente sensibles tienden a preferir entornos tranquilos y calmados donde puedan procesar la información de manera más efectiva y evitar la sobrecarga sensorial. Pueden optar por dar un paseo por la naturaleza o quedarse en casa leyendo un libro en lugar de ir a una fiesta ruidosa. Punto número 7. Creatividad y aprecio por la belleza. Las personas altamente sensibles a menudo muestran una mayor apreciación por la belleza artística y natural y pueden tener una inclinación hacia actividades creativas como la música, el arte o la escritura. Una persona altamente sensible puede sentir una profunda conexión emocional al contemplar una obra de arte o al escuchar música, inspirándose para crear su propia expresión artística. El punto número 8 es la respuesta intensa que presentan frente a los estímulos emocionales. Una persona altamente sensible puede sentir una oleada de tristeza al escuchar una canción melancólica, experimentando la música de manera más profunda que otras personas. Es decir, que si ya de por sí
una película te puede parecer triste y tal vez te surge las ganas de llorar, para una persona altamente sensible, esa película va a implicar una conexión emocional profunda que lo va a llevar a remover emocionalmente todo aquello con lo cual se sienta conectado con la trama o con la historia de esa película. Punto número 9. La necesidad de tener tiempos a solas. Una persona altamente sensible puede disfrutar de pasar tiempo a solas en casa, disfrutar de actividades como la lectura, la meditación o simplemente descansando en un ambiente tranquilo. No necesitan estar rodeados de tantas personas. De hecho, el estar rodeado de gente puede hacerlos agotar emocionalmente y por tanto necesitar esos tiempos a solas para recargar energías. Y el punto número 10 es la conciencia del ambiente y los detalles. Una persona altamente sensible puede notar pequeños cambios en el ambiente, como un nuevo aroma en una habitación o un ligero cambio en la expresión facial de alguien, captando detalles que otros podrían pasar por alto. Suelen ser personas que logran identificar problemas incluso antes de que sean expresados, precisamente porque tienen esa alta sensibilidad que los lleva a notar las ligerezas en el comportamiento de los demás y también el cambio que puede haber ligeramente en el ambiente. Es importante tener en cuenta que estas características pueden manifestarse de manera diferente en cada persona altamente sensible y pueden influenciarse por una variedad de factores, incluyendo el entorno cultural y social en el que se encuentran. Ahora, si volvemos a la película de La Milla Verde, la relación que tiene John Coffey con las personas altamente sensibles es altísima. Coffey, con su gran tamaño y fuerza física, contrasta poderosamente con su sensibilidad y compasión. Su capacidad para sentir profundamente el sufrimiento de los demás y aliviarlo con su toque es un recordatorio de la riqueza emocional que puede acompañar a la sensibilidad extrema. En la vida real, las personas altamente sensibles pueden experimentar el mundo de manera más intensa, siendo más susceptibles a las emociones de los demás y a los estímulos ambientales. Al igual que Coffey, pueden sentir el sufrimiento ajeno de manera visceral, por lo que pueden ir y desempeñar roles de apoyo y compasión en sus comunidades. Sin embargo, al igual que en la película, la sensibilidad extrema puede ser una carga. Coffey sufre profundamente por el dolor que ve en el mundo y las personas altamente sensibles pueden enfrentarse a desafíos similares al lidiar con la sobrecarga emocional y sensorial. De hecho, hasta podrían cerrarse emocionalmente para evitar tanto sufrimiento. A medida que reflexionamos sobre la historia de milagros inesperados y la experiencia de las personas altamente sensibles, nos encontramos con una verdad fundamental. La sensibilidad no es una debilidad, sino una fuerza poderosa que puede traer curación y compasión al mundo. Al abrazar nuestra sensibilidad y comprenderla en un contexto más amplio, podemos aprender a canalizar su poder para el bien. Al igual que John Coffey, en su búsqueda de hacer el bien en un mundo lleno de dolor y sufrimiento. En última instancia, Milagros Inesperados nos recuerda que la sensibilidad es un regalo y que al abrazarla plenamente podemos encontrar la fuerza para marcar una diferencia, tal como lo hizo John Coffey en su Milla Verde. Y bueno, hoy quería traer esta película y esta entrega para que habláramos de un tema que últimamente ha empezado a generar mayor interés en las personas, porque si bien conocíamos algo sobre la alta sensibilidad, hoy en día hay una serie de personas que se identifican a sí mismas como altamente sensibles, precisamente porque cumplen algunas de las características que te he comentado. Y porque de alguna manera esa alta sensibilidad, pese a que parece una ventaja evolutiva, termina siendo una desventaja en un mundo donde
se está rodeado de intensos estímulos constantemente, empezando por el celular, por ejemplo, las redes sociales que nos llevan a tener esta sobrecarga emocional que nos puede afectar tanto a las personas que son altamente sensibles como a quienes no somos tan así, nos llevan también a sentir la necesidad de tomar acción en ese tipo de situaciones e incluso nos pueden llevar a ese cierre emocional del cual he hablado, que también nos evita conectar y empatizar con las personas, es decir, que de pronto puede ser considerado incluso mejor el ser lo contrario a una persona altamente sensible, cuando en realidad irse al extremo siempre es algo negativo. Si irse al extremo, por ejemplo, de una persona sin empatía, sería convertirnos en alguien con rasgos de la personalidad narcisista que no siente conexión emocional con absolutamente nadie. Y yo en este caso, pues tengo una postura bastante marcada, ya la conoces, ya sabes que yo prefiero pensar que somos más buenos que malos y que en el mundo tenemos la responsabilidad de seguir esparciendo el bien. Como sabes, en cada entrega me gusta no solamente hacer como este tipo de relación entre la película y la teoría, también me gusta proporcionarte algún consejo que pueda ser de utilidad a la hora de hablar de este tipo de temas a nivel familiar o a nivel de relaciones. Así que hoy he pensado en crear una lista de recomendaciones que todos podemos llevar a cabo en nuestra vida diaria para desarrollar la empatía. La empatía es una capacidad que se aprende también viendo, siendo partícipe de cómo otra persona es empática. Nosotros también promovemos esa empatía que tenemos en nuestro interior y tendemos a aprender nuevas maneras de llegar a solucionar o ayudar a otros. Entonces, para esparcir esa empatía, para lograr incluso que tus hijos sean mucho más empáticos, lo primero que tienes que hacer es demostrar y desarrollar esa empatía en ti. Y bueno, la primera de ellas es tener una escucha activa. Y tener una escucha activa implica prestar atención a la persona que te está comentando alguna situación. Muchas veces creemos que escuchar es simplemente sentarnos y callarnos y ya. Pero recordemos que a veces sucede, muchas veces durante nuestro día, sucede que nos van pasando por la mente una serie de pensamientos intrusivos que hace que nos distraigamos y no prestemos real atención a lo que otros nos están diciendo, empezando por el prestar más atención al celular. Y pensamos que entonces podemos hacer las dos cosas al tiempo, ¿no? Entonces yo estoy en mi celular, pero también te escucho y eso no es escucha activa. La escucha activa se desarrolla cuando tú dedicas tu atención consciente a la persona que está frente a ti contándote algo, sin interrumpirla y mostrándole un interés genuino en lo que te está diciendo. Tu cuerpo tiene que estar dirigido a esa persona, tus manos tienen que estar, digamos que libres de distracciones. Observar también su lenguaje corporal, porque en psicología sabemos que solo una pequeña parte de lo que se comunica tiene que ver con la comunicación verbal. La gran parte de lo que nosotros realmente queremos comunicar tiene que ver con la comunicación no verbal, porque el cuerpo todo el tiempo está hablando. Nosotros a través de gestos, de movimientos de las manos, de hacer, por ejemplo, este juego que hacemos a veces con el cabello, de movernos de cierta manera, de respirar de cierta manera, estamos comunicando también. Y estamos comunicando mucho más de lo que dicen nuestras palabras. El escuchar, por ejemplo, el tono de voz, qué tono de voz utiliza la persona, permite comprender mucho más sus emociones, saber qué hay detrás de lo que te está diciendo. Hacerle preguntas abiertas para que esa persona se anime a seguir hablándote y a profundizar en lo que te está contando, a que no se quede en la superficie del mensaje.
que te hable de sus sentimientos y de sus experiencias. Cuando tú aprendes a escuchar activamente y empiezas a practicarlo, te vas a dar cuenta que es mucho más fácil conectar con otras personas, que las personas tienden a confiar mucho más en ti, a abrirse emocionalmente, y a la larga esto te trae muchos beneficios también a ti, porque puedes lograr establecer una conexión real con las personas que están a tu alrededor y además aprender de ellas. No lo sabemos todo, no somos, como he dicho siempre, no somos perfectos, no terminamos nunca de conocer ni de aprender por muchos títulos universitarios, estudios, investigaciones que realices. Siempre va a haber algo nuevo que aprender. Y subvalorar a las personas que nos hablan hace que solamente nos enfoquemos en nuestro propio pensamiento y nos olvidemos del resto del mundo. Así que lo que podemos hacer es luchar contra nuestro ego, luchar contra ese ego que a veces nos lleva a pensar que solamente nuestras ideas son las válidas, y prestar atención y demostrar genuino interés por escuchar a otras personas que tal vez no tienen nuestros estudios, que tal vez tampoco tienen nuestra misma experiencia, pero que definitivamente nos pueden enseñar algo muchísimo más importante de lo que hemos aprendido hasta ese momento. Nos ayuda a expandir nuestra mente, a ponernos otras gafas, a ver el mundo desde otra realidad. Así que podemos empezar a ser mucho más conscientes de cómo estamos estableciendo esta escucha activa en cada una de nuestras interacciones. El punto número 2 es salir de tu zona de confort. Interactuar con personas de diferentes orígenes, culturas, experiencias de vida. Entre más te fuerces a hablar con personas que están fuera de tu círculo, digamos, de cercanía, y a escuchar a estas personas que han tenido una realidad totalmente diferente a la tuya, te va a permitir expandir esos límites de lo que creías que era el mundo. No sé si soy la única a la que le pasó, pero esta es mi experiencia personal. Cuando yo empecé a viajar fuera del país, me empecé a sentir pequeñita, muy pequeñita. Me empecé a dar cuenta que el mundo no era esta caja chiquita en la cual crecí. Me empecé a dar cuenta que habían tantas maneras de ser en el mundo, que hay tantas culturas, que estamos rodeados de gente que ha vivido situaciones que muchos de nosotros jamás podríamos haber imaginado que existieran, pero no nos damos la oportunidad de conocerlos porque de una vez invalidamos y subimos muros, creamos estos muros invisibles y dividimos a las personas entre buenas y malas y nos ponemos en una situación, un estandarte de superioridad. Mejor, y esto es mi opinión personal, para mí es mucho mejor cuando identifico que estoy subida en ese estandarte, volverme a bajar y empezar a escuchar a las personas a las que yo consideraba que estaban por debajo de mi nivel o que estaban equivocadas. Escucharlas me permite también entenderlas, saber por qué son como son, dónde crecieron, dónde vivieron, cómo nacieron. Y eso, pues, es salir en definitiva de tu zona de confort, leer libros, ver películas. No es gratuito que en este canal hablemos tanto de cine, de literatura, que escuchemos música que nos exponga a diferentes perspectivas. Pueden ser canciones que nunca te imaginaste que fueras a escuchar en tu vida. Escúchalas por lo menos con este open mind, ¿sí? Con esta mente abierta que te permita de verdad determinar si esto no te gusta para nada. Aprende de otros géneros musicales. Te vas a sorprender porque en cada género musical vas a encontrar por lo menos una canción que digas, me gusta y jamás pensé que me fuera a gustar, pero al final le di sentido a lo que decía y pude conectar con lo que el artista tal vez quiso expresar en esta canción.
Viajar, como les comenté hace un momento, viajar a nuevos lugares, experimentar nuevas culturas de primera mano te saca definitivamente de esa zona de confort. Te lleva a darte cuenta que esa personita que tú creías tan importante, tan relevante, no es más que una en millones y millones de personas y de culturas, que nuestra vida es pequeñita en este mundo. Y a mí, pese a que esto puede sonar negativo, a mí este pensamiento me lleva a sentir gratitud. Me siento muy agradecida de poder estar en un mundo rodeado de gente tan diversa. Me siento muy agradecida de no ser la única en el mundo con una única visión o una única manera de ver las cosas. Me siento muy agradecida de que, así como yo en algún momento pensé que el mundo era una caja, otras personas con las que interactúo también salen de sus cajas cuando se dan cuenta que no, que existen otras culturas. Practicar la comunicación no violenta. Esto tiene que ver, y mucho, y lo resalto así, con la manera en la cual hoy en día, debido a esta conexión ficticia que tenemos gracias al internet, de creer que entonces podemos comunicarnos con otras personas al alcance de la mano, terminamos siendo invadidos por estos discursos de odio que se transmiten en la web. Yo no me puedo creer que hayan personas todavía, ya de pronto al inicio de este boom del internet era de pronto un poco más entendible que hubieran personas que no sabían cómo interactuar y que escribían lo primero que se les venía a la mente, pero hoy en día yo todavía me sorprendo que hayan personas en videos que se dedican a exponer opiniones horribles. Es como si pensáramos que solo por el hecho de tener la posibilidad de escribirlo, tenemos la obligación de exponer todos estos pensamientos horribles que a veces se nos pasan por la mente. Creo que ahí está el punto de la cuestión de por qué hay tanto odio en la red, y es que las personas creen que el anonimato de la red te da el derecho a poner de manifiesto todo lo horrible que tienes dentro, a poner de manifiesto que si tuviste un mal día, entonces me voy a desquitar con el primero que vea en esta web. Y no, qué cosa tan fea. Yo no me entiendo todavía con las personas que se encarnizan en unas discusiones infinitas que no conducen absolutamente nada en la web. Y no me malinterpretes. A mí me parece importante exponer tus puntos de vista, me parece importante que haya un debate, sí, que aprendamos de otras culturas y que las otras culturas aprendan de nosotros, que permitas que tu comunicación se pueda entablar con alguien más que no sea las personas de tu entorno cercano, sino que también puedas debatir tus ideas con personas que han tenido otras realidades. Eso está bien, pero el respeto tiene que estar en ese debate. El respeto es un obligatorio de esos debates. No entiendo cómo aún seguimos creyendo que tenemos la obligación de exponer toda la basura, perdón por el término, pero es así, toda la basura que podemos experimentar en nuestro interior. Entonces yo siento basura en mi interior y la voy a escribir para que otra persona se coma esa basura. No, qué cosa más horrible y más terrible. Y precisamente expresar nuestras necesidades y emociones de manera clara y respetuosa es una habilidad y una competencia que se valora actualmente en el mundo laboral. Cuando evitamos juzgar o culpar a la otra persona, buscar soluciones que nos beneficien a ambas partes, logramos establecer una conexión empática que ayuda a que en una organización, en un grupo de personas, se forme equipo, se forme un sentido de pertenencia y no simplemente individualidades que se dedican simplemente a hablar de su importancia y a hablarle a la gente como piensan o como creen que se merecen y ya está. Así que la próxima vez que de pronto te encuentres en esa encrucijada de leerte los comentarios de
las redes sociales, sí, que yo sé que a veces incluso preferimos no hacerlo para no cargarnos emocionalmente con estas cosas, pero si de repente te encuentras en esa encrucijada de tener que leerte los comentarios de alguien, primero, si te das cuenta de que alguien te ha escrito algo negativo, no te lo tomes personal. Lo que esa persona está escribiendo habla más de su experiencia que de la tuya. Y lo siguiente es que si quieres hacerle alguna apreciación a alguien, trata de pensar desde dónde la estás haciendo, desde qué parte de tu corazón, de tu mente, de tu emoción la estás haciendo. Si es desde la ira, te invito a que respires. Si quieres te guardas el video y otro día lo respondes o le escribes o lo que sea. Porque la ira, si bien es una emoción que es incómoda, tiene que ser validada, tiene que ser apreciada, pero tiene que saberse gestionar adecuadamente. No puede ser que nos la pasemos escribiendo con ira o con desagrado ante las personas y ante el mundo, exponiendo todo lo negativo que tenemos en el interior. Seamos mucho más conscientes y responsables de la obligación que tenemos de practicar esa comunicación no violenta para no seguirla fomentando y para que nuestros hijos jamás les ocurra hablarle así a nadie en el internet, ni en su día a día, ni absolutamente nada. La siguiente es cultivar la compasión. La compasión se cultiva cuando logramos ser amables y considerar a los demás, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos. Nuevamente, retomando algo que acabo de decir hace un momento. No por ser buenos, no por intentar expandir de pronto esta bondad en el mundo, vamos a callarnos las cosas con las cuales no estemos de acuerdo. Quiero dejar esto claro, está bien que tú no estés de acuerdo con las personas, está bien que tengas desacuerdos, está bien que en algún momento digas, no te entiendo, ¿de qué estás hablando? Pero que no estés de acuerdo no te da vía libre para que seas grosero o para que te olvides de que estás entablando una conversación o escribiéndole a otro ser humano que tiene los mismos derechos que tú, que tal vez en su día a día, en su momento, está también partiendo desde el enojo para escribir o para hablarte, y no porque esa persona sea de pronto tan reactiva, tú tienes que responder también siendo reactivo. Recuerda que estamos en este mundo rodeados de personas totalmente diferentes y eso está bien. Y si alguien de pronto en algún momento llega a buscarte pelea, eres tú el responsable también de calmar los ánimos y acabar la pelea. Buscar ofrecerle esa ayuda a quienes de verdad lo necesitan. De pronto, si existe la posibilidad de hacer un voluntariado, de prestar tu trabajo para que otros se beneficien también en ese voluntariado, de prestar tu ayuda para otros, no poniéndolos debajo de ti, sino poniéndolos al lado porque son personas con las cuales también te vas a apoyar, te va a permitir cultivar esa compasión, practicar el perdón hacia ti mismo, perdónate. Cuando te equivoques no te des tan duro, porque todos tenemos esta voz interior que a veces es mucho más dañina que la voz de otros. Este niño, esta niña interior que fue bastante acostumbrado a exigirse, a sobreexigirse, y por eso se derrumba cada vez que comete un error, necesita también tener ese aliado que eres tú mismo, ese aliado que le dice, ya, no pasó nada, me perdono a mí mismo y de esta manera también perdono a los demás. Porque son seres humanos, a veces en las relaciones que tenemos de pareja nos paramos en ese estandarte de superioridad. Es normal, sí, es normal que cuando estamos molestos, solamente vemos nuestro punto de vista y estamos convencidos que nuestro punto de vista es el válido. Pero así no se mantienen las relaciones. Si nos quedamos solamente en esa montañita de superioridad y digamos que nuestra pareja también se monta
en su propia colina de superioridad, a final de cuentas, ¿cuándo se van a conectar? Solo cuando son capaces, cada uno de manera individual, de bajarse a un nivel igualitario y de darse la mano y decirse, oye, ¿sabes qué? Perdóname. Ahí es cuando se construye la relación y cuando se fortalece. Porque siempre van a haber conflictos, ¿sí? Siempre, con cualquier persona, nombra alguna. Siempre vas a tener algún tipo de conflicto. Pero el tema del conflicto es que se tiene que solucionar y se tiene que acabar en algún momento. Y no es mejor el que dura más tiempo subido en la montaña de superioridad, el que no se equivocó. Es mejor el que es capaz de aceptar que se equivocó, que debió haber parado en algún momento. Y obviamente permitir que la otra persona pues te dé y te ofrezca su perdón y evaluar qué tanto estás dispuesto a perdonarlo. Y la última es la reflexión sobre tus propias emociones. Prestar atención a tus propios sentimientos y cómo te afectan las situaciones es algo que sería necesario aprender desde la infancia, pero lamentablemente crecimos en otra generación, en una generación donde no nos enseñaban tanto sobre las emociones como ahora. Y por eso tenemos que hacer ese trabajo un poco tardío, ¿sí? Ahorita que ya somos adultos, tenemos que empezar a identificar los sesgos, los prejuicios que tenemos en la mente, cómo esto nos afecta al momento de interactuar con alguien más, cómo a veces las situaciones nos generan un malestar, pero no sabemos por qué. Ahondar en ese malestar, identificar qué es lo que te molesta de esa situación, es necesario para que aprendas sobre la gestión adecuada de tus emociones, porque a veces simplemente podemos estar enojados. ¿Pero por qué estás enojada? No, porque estoy enojada. Pero trata de pensar qué de la situación te está enojando, o si ese enojo más bien está camuflando una tristeza. A mí a veces me pasa, yo entro en una discusión con mi pareja, por ejemplo, y parezco enojada. Y en algún momento él me dice, ¿estás enojada? Y yo caigo en cuenta y le digo, no, ¿sabes qué? No estoy enojada, estoy triste. Y el simple hecho de que yo nombre la emoción adecuada me libera, me baja la carga que tenía. De repente es como si esa emoción dijera, ay, sí, es verdad, es tristeza, no es enojo. Estoy como en intensamente, estoy yo a cargo, soy la tristeza, no es el enojo. Y buscar esas formas de desafiar esos pensamientos negativos y desarrollar una mayor autocompasión, ¿sí? Esa autocompasión necesaria para poder gestionar, como dije anteriormente, esas emociones camufladas que tenemos, nos ayuda también a conectar con otros, a desarrollar esa parte en la cual entendemos que también los demás tienen su propia batalla emocional en el interior. Entonces, todas estas recomendaciones pues son necesarias a la hora de elaborar esa habilidad importantísima de la vida, que es la empatía, para poder conectar con los demás, para poder seguir conectando con nuestra humanidad, porque para mí el ser humano, el ser un ser humano, no sé si se entiende, el ser un humano tiene que ver con no olvidar que estamos en este mundo rodeados de muchos otros que también son seres humanos, que también tienen una historia de vida que es valiosa, que también tienen el derecho a equivocarse como nosotros. Y somos una especie que hemos alcanzado, digamos que esta cúspide de lograr poder establecer qué nos ocurre, por qué nos ocurre ciertas situaciones, por qué experimentamos ciertas dolencias o por qué experimentamos ciertas emociones, y además somos capaces de gestionarlas. Yo siento que eso es lo que si vamos a hablar de lo que nos divide o lo que nos separa de ser animales como el resto de nuestros compañeros seres vivos que existen en este mundo, es esa capacidad autorreflexiva,
Y también es esa capacidad de tener compasión por alguien más, de tener compasión por nosotros mismos y de conectarnos emocionalmente con los demás, de poder aprender a ser mucho más empáticos con los demás. Así que bueno, si en algún momento te interesa seguir trabajando este tema de la empatía, si tal vez incluso te has dado cuenta que te falta aún más desarrollar esa parte empática, te invito a acudir a terapia. A veces le tenemos mucho miedo a la terapia, no sé por qué, tal vez ese sesgo cognitivo que nos lleva a pensar que la terapia es solamente para las personas que están mal mentalmente, emocionalmente, que de pronto ir a terapia nos hace ser débiles, y lo contrario, todos necesitamos alguna ayuda. Y en terapia vas a poder identificar mucho más esas barreras emocionales que te impiden conectarte con los demás. No dudes en buscar esa ayuda profesional en la salud mental para seguir desarrollando esa parte empática. También puedes acudir, por ejemplo, a hacer voluntariado, como dije anteriormente, a leer mucho más, a escribir sobre tus experiencias personales, a practicar la meditación. Todas esas actividades nos nutren dentro de este ejercicio de desarrollo de la empatía. Y bueno, te agradezco de corazón el que me hubieras podido acompañar el día de hoy. Déjame saber en comentarios qué opinas sobre esta entrega, qué opinas sobre las personas altamente sensibles. ¿Alguna vez te has sentido como una persona altamente sensible? ¿Te has sentido de pronto en la curiosidad de conocer mucho más sobre este tema? Me interesa mucho conocer tu opinión, tus experiencias personales. Y nada, que tengas un muy buen día. Hasta luego. Como siempre, ha sido un placer compartir este espacio contigo. Recuerda suscribirte y seguirme en redes sociales para que puedas comentarme qué ideas te ha dejado este capítulo y proponerme más ejemplos para analizar en una nueva entrega. Hasta pronto, Freelover.